Hola, buenos días. Bienvenidos al stand del grupo de investigación EIPSET en esta tercera feria científico-divulgativa de Cieza. Nuestro equipo de investigación investiga mayoritariamente en temas de acoso y ciberacoso escolar. Durante mucho tiempo, los investigadores hemos pensado que el acoso y el ciberacoso se producía en los ciclos de primaria y de secundaria. Y, por supuesto, hemos centrado toda nuestra investigación en estas etapas. Sin embargo, hace unos años empezamos a cuestionarnos si esto se podría dar en otras etapas más allá de la secundaria. Y efectivamente, cuando empezamos a investigar en el ciclo universitario, en la universidad, empezamos a ver que existía también el acoso y el ciberacoso entre estos estudiantes. Si bien es verdad que cambia un poco, que no se produce tanto como violencia física y se produce con una incidencia mayor en ciberacoso. Pero ahí está y encontramos que aproximadamente un 25% de los estudiantes sufren en algún momento algún tipo de acoso o ciberacoso. Tenemos que tener en cuenta que los estudiantes se encuentran, que los estudiantes que tenemos dentro de la universidad son nativos digitales y por tanto para ellos la tecnología es una parte más de su cotidianidad, algo que tienen absolutamente asumido dentro de su vida hasta tal punto que no entenderían, por ejemplo, las relaciones sociales sin entender cómo se comunican y cómo se relacionan entre ellos a través de las tecnologías, a través de las mensajerías instantáneas, de las redes sociales. Pero a veces estas relaciones a través de las tecnologías se pueden convertir en agresivas y en problemáticas. Al final, de la misma manera que pasa en el bullying, en el ciberbullying tenemos tres grupos, tres roles: el agresor, evidentemente, la víctima, pero también tenemos un grupo muy numeroso de una importancia que va mucho más allá de lo que podríamos pensar en principio, al que podemos denominar observadores. Algunas investigaciones los llaman testigos, independientemente de qué nombre les demos, son todos esos compañeros y amigos, tanto de la víctima como del agresor, que conocen de estas agresiones eh, y, bueno, y no participan de ellas directamente, pero veremos si todos se comportan de la misma manera o no. Al final, como de alguna manera os he comentado implícitamente, el ciberacoso consiste en utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Psicológico, podemos hablar de acoso psicológico, de acoso social. Un autor bastante conocido, Tokunaga, haciendo una revisión de todos los estudios que se habían hecho sobre el bullying y el ciberbullying, señaló que había una relación curvilínea entre ciberacoso y edad. En un primer momento, la violencia a través de las tecnologías aumentaría y en la medida en que los usuarios se van haciendo más habituales en las nuevas tecnologías, también van adquiriendo un mayor grado de madurez, esa curva descendería. Algo similar a lo que sucede con el acoso tradicional. La mayoría de los estudios que se han hecho sobre ciberacoso, lo que han intentado es establecer los niveles de prevalencia, es decir, la incidencia de ciberacoso en los distintos contextos, en primaria, en secundaria, en la universidad o incluso más allá.
Ya os he dicho que la incidencia en la universidad difiere según los distintos estudios. Luego lo veremos con un poco más detalle. Hay menos estudios dirigidos a conocer diferentes variables que se relacionan con el ciberacoso en la universidad. Y es algo de lo que yo voy a intentar deciros hoy. Como os comentaba, la tasa de prevalencia de ciberacoso entre universitarios oscila entre un 36,2, puede bajar incluso a un 25% en algunas investigaciones, hasta un 68,8 según otras investigaciones. Eso quiere decir que una gran mayoría, bueno, un grupo muy numeroso, no vamos a decir mayoría, pero un grupo muy numeroso de universitarios sufre en algún momento de sus años universitarios algún tipo de ciberacoso. Si nos fijamos en el sexo, podremos decir que las mujeres observan más ciberacoso que sus compañeros varones. Quizá esto puede ser que estén más sensibilizadas, que estén que sean más conscientes de los peligros que les acechan a través de las tecnologías, pero lo cierto y verdad es que cuando se les pregunta, ellas relatan haber observado estos comportamientos anómalos en mayor frecuencia. Y, sin embargo, el tipo de agresión no es determinante en cuanto a si son testigos de una agresión de tipo social o de una agresión de tipo más un acoso sexual. Eso no quiere decir que haya una violación, simplemente que hay un acoso, un acoso de un sujeto hacia otro de índole sexual. Hasta tal punto que en una investigación que hicimos desde nuestro grupo de investigación, observamos que el 34% de los estudiantes habían observado agresión por acoso entre sus compañeros universitarios. Y que esta investigación se hizo en varias universidades y existían ligeras diferencias entre unas universidades y otras. El tipo de ciberacoso que más frecuentemente se observaba era ciberacoso social. Y bueno, los observadores al final manifestaban que el medio más habitual por el que se producía este ciberacoso a compañeros eran las redes sociales, seguido de fotos que se colgaban que se podían mandar por mensajería instantánea, mensajes de texto y llamadas. En todas ellas, a excepción de las llamadas, existen diferencias significativas entre las universidades en las que hicimos estos estudios. Un dato que nos resultó especialmente llamativo es que el 93% de estos observadores o testigos manifiestan que no ofrecen ayuda al acosado, que no ofrecen ayuda a la víctima. Y entre los que sí que dicen que les dan esa ayuda, que les proporcionan ayuda, tan solo un 3% elige informar a un responsable institucional, alguno de las personas que están en los órganos de gobierno, y un 11% eligen a un profesor con el que tengan cierta cercanía para comentarles que alguno de sus compañeros está recibiendo ciberacoso. Los compañeros son más elegidos como confidentes, de tal manera que entre ellos se comentan en un alto grado que hay una persona que está recibiendo estos ataques. Y en cuanto a la petición de ayuda, la distribución es idéntica a la anterior. En algunos casos solo se informa, en otros además
se pide ayuda. Y no encontramos diferencias por sexo en cuanto a las estrategias de afrontamiento utilizadas. Es decir, si no hacen nada, si informan a un compañero, a un profesor o a un responsable institucional, o si piden ayuda a cualquiera de ellos. Ahí tienen una pequeña gráfica que refleja la estadística. Bueno, al final el protocolo de actuación escolar que tenemos en el equipo multidisciplinar de investigación sobre ciberbullying refleja que el rol de los observadores es de vital importancia ante el acoso, porque aquellos que no prestan su colaboración se convierten de forma automática en colaboradores de estas agresiones. Piensen que cuando estamos hablando de ciberacoso, cualquier reproducción de esta mensajería, simplemente el visionado de la misma, es una persona más que ha visionado esos acosos, esas fotos, esas palabras, que ha visto cómo se hacía de lado a uno de sus compañeros. Todo eso va reforzando el impacto emocional que el ciberacoso tiene sobre la víctima. En definitiva, todos los observadores, todos los testigos que no decidimos tener una conducta proactiva contra esa agresión, nos convertimos en colaboradores de la misma. Al final, hay diversas investigaciones que estudian el rol de los testigos o de los observadores en las agresiones, pero y sí que es verdad que dan distintos datos y distinta prevalencia, pero no hay ninguna investigación que refleje que los testigos no son importantes y que no hay una altísima tasa de observadores en todas las ciberagresiones, independientemente del nivel de edad que estamos hablando. Y una vez más, esto también se produce en la universidad. Es necesario, por tanto, que implementemos propuestas de intervención también en el ámbito universitario. Tendemos a pensar que son adultos y, por tanto, tienen estrategias de afrontamiento suficientes para enfrentarse a estos hechos, pero esto no siempre es así. Debemos ayudar también a nuestros universitarios a enfrentarse al acoso. Muchísimas gracias, gracias por visitar nuestro stand y os esperamos que veáis todos nuestros vídeos y las infografías que hemos ido haciendo. Muchas gracias, de verdad.